Una doble advertencia se hace necesaria para el espectador. La permanencia del mismo queda sujeta a su propio juicio. Las fantasías más obscuras que se convierten en obsesión son posibles preámbulos de una aterradora materialización. Bienvenidos a Teoría Criminal. Este trastorno es caracterizado por seguir patrones de amplia duración de abuso sobre los derechos de las demás personas. Asimismo, la manipulación y la actividad delictiva son complemento. Es diagnosticable a partir de los 18 años, pero no necesariamente se establece a esa edad como una regla, pues también se considera que el trastorno se desarrolla y se puede dictaminar a edades más tempranas. Por lo que si en una edad cercana a los 15 años se llegan a observar estos síntomas, se podría estar ante un trastorno disocial de la personalidad. Alguien con este trastorno siente poca o nula empatía por los demás y no entiende de ningún límite que le impida transgredir las normas en beneficio propio. Insensibles, cínicos y despectivos hacia cualquier otra persona, ya sea en cuestión de derechos, sentimientos o sufrimiento de los demás. Se les encuentra constantemente como seres arrogantes, ególatras, con una percepción propia muy sobrepasada. La obstinación y seguridad en sí mismos los lleva a ser capaces de personificar cualquier papel que deban encarnar. Al tener este cóctel de características, es normal que sean volubles, llegando a ser iracundos y agresivos. Por suerte, este trastorno disminuye su intensidad con la edad, pero existen casos en los que la progresión no se detiene y se acentúa hasta llegar al punto en el que alguien se sumerge en una espiral descendiente, como es el caso de John Wayne Gacy. 33. Es el número de víctimas mortales del payaso asesino. Podrían ser más según algunos datos, pero ese abominable número es la base de su desviada existencia. Chicago se ha caracterizado por sus menciones en el cine como la cuna del denominado Outfit de Chicago, una asociación italoamericana encaminada al crimen organizado, que si bien puede ser la más famosa, no es la única y tal vez no sea la peor mancha de su larga historia. Corría el año 1942, específicamente el 17 de marzo, cuando Marion daría a luz a John Wayne Gacy, quien años después, en medio de su captura, aportaría palabras sencillas, pero que decían mucho de su personalidad. Se le preguntó en dónde nació, y él contestó: nací en estado de confusión. Al poco tiempo de su nacimiento, John desarrollaría un profundo temor por su padre, John Stanley, quien, materia de un arraigado alcoholismo y grandes problemas de personalidad, mantenía como costumbre golpear de manera brutal tanto a él como a su madre y hermanas. Si bien el terror por su progenitor era algo ya propio, también lo fue la intensa necesidad de aprobación, que probablemente se desarrollaría debido a las humillaciones, tales como llamarlo marica, que Gacy recibía, ya que su padre notaba ciertos comportamientos en él que lo hacían parecer, a su entender, como afeminado, lo que contradecía directamente al concepto de persona que tenía su padre. En este afán de ser mejor a sus ojos, John presentaba buenas notas, buen comportamiento. Era un niño inteligente. Gacy negaría haber sido abusado a la edad de 9 años. Sin embargo, algunos testimonios lo confirman. A la edad de 11 años, terminaría inconsciente luego de recibir un fuerte golpe con un columpio. Como consecuencia de ello, sufriría constantes desmayos y muy fuertes dolores de cabeza, prácticamente de manera crónica. Su padre mostraría una vez más que no sentía el más mínimo aprecio por su hijo, pues según su perspectiva, los padecimientos eran falsos. Al llegar a la edad de 16 años, sería hospitalizado, pues le fue detectado un coágulo en el cerebro, lo que no bastaría para su progenitor, pues seguía considerándolo completamente falso. Acabar la escuela no fue una opción para Gacy en ese momento.
aunque sin embargo logró sobresalir en la sociedad. Gacy era poseedor de un inevitable carisma y gran inteligencia. Estas características compensaban el ser un chico bajo y regordete, muy poco agraciado. Al límite de la tolerancia por los malos tratos de su padre, Gacy decidiría irse de casa a Las Vegas, en donde conseguiría un empleo en una funeraria. En el lugar se destacó como un buen empleado y tendría de igual manera su primer encuentro con cadáveres. En este punto existen también investigaciones que creen que Gacy podría haber cometido necrofilia, pero como en muchos casos, él negaría todo. Al poco tiempo se uniría al ejército, pero no tendría una carrera muy prominente. Siendo un mentiroso patológico, mencionaba haber estado en diversas misiones o soportar grandes rangos. Todo falso. Aún así, en su vida laboral, sí tendría actividades sobresalientes, llegando a ser gerente de algunos comercios. Gacy se casaría teniendo 22 años. Su matrimonio estuvo plagado de lo que su entonces esposa declararía como comportamientos extraños. Gacy tenía actitudes muy complejas en presencia de jovencitos, y si bien en alguna ocasión le cuestionaría sobre el porqué de algunas billeteras de jóvenes en su casa, él cortaría de tajo la pregunta, diciendo que eran cosas que no le interesaban. Para 1968 se daría el divorcio, pues Gacy había sido condenado por abuso sexual. Su esposa descubriría que tenía por costumbre atraer a jóvenes a su casa, ver videos de contenido sexual y embriagarse con ellos para después pedir favores sexuales. Aunque estos comportamientos denotarían una clara desviación sexual, no serían los peores, pues de las investigaciones también se derivaría que algunos de los jóvenes a los que invitaba se les había obligado directamente mediante amenazas con arma de fuego. Al mismo tiempo, Gacy se encontraba como candidato de la Cámara de Comercio, por lo que tenía cuidado con dar rienda suelta a sus demonios internos, pero no pudo controlarse, siendo condenado por ello. Ya dentro de las instalaciones carcelarias, mostraría un buen comportamiento, llegando a ser el chef de la prisión, lo que le valdría el poder salir anticipadamente bajo palabra. Aunque claramente sentía atracción por personas de su mismo sexo, su interpretación era, en palabras de Robert K. Ressler, John Gacy pensaba que libraba al mundo de miserables y mariquitas. Cuando estos asesinos matan, no solamente arremeten contra las víctimas individuales, sino en contra de la sociedad entera. Dados los actos degradantes y violentos en los que se veía envuelto, era de sobresalir un odio interno por sí mismo, dada su atracción por los hombres, lo que se puede correlacionar directamente a los malos tratos de que era presa con su padre. En 1971 adquirió un inmueble en donde instalaría un negocio de construcción, en el que, como dato anexo, trabajó Robin Getch, integrante del Chicago Rippers Crew o los Destripadores de Chicago. Se caracterizó por ser un buen vecino, responsable y cumplido en cuanto a tareas propias del contrato social se trataba. Compaginaba su actividad con la asistencia a fiestas infantiles, disfrazado de su alter ego, Pogo el payaso, personaje que hoy en día sigue siendo materia de inspiración para cine, libros y música. Además, era vocal del Partido Demócrata, donde mantenía una feroz actividad política. Al cabo de los años, se casó de nuevo y engendró a 2 hijas, pero nada de la fachada que había fabricado lo mantendría dentro de la misma. No pasó mucho tiempo hasta que dio rienda suelta a sus bajos instintos, solo que esta vez no quería ser capturado, por lo que, en un hecho totalmente predecible, dados sus antecedentes, progresó inevitablemente al asesinato, siendo en el año de 1972 cuando varios jóvenes comenzaron a desaparecer. Era de noche cuando Gacy merodeaba en busca de una pareja sexual. Ya se había habituado a ese modus operandi. Transitaba en su vehículo por una estación de autobuses cerca de una carretera de Chicago, hasta que logró encontrar a un joven con quien se fue a su departamento.
Pasaron la noche y a la mañana siguiente, según manifestaría Gacy, el joven lo atacó con un cuchillo y en medio de la lucha logró apuñalarlo en el pecho. Enterraría a aquel joven debajo de su propia casa. En ese mismo año, y ya casado por segunda vez, su esposa le haría comentarios por los horribles olores provenientes de algún lado. Gacy aprovecharía una salida de fin de semana de su familia para tirar material sobre el cuerpo en descomposición. Del año 1972 al año 1975 se daría el segundo asesinato. En esa ocasión lo haría mediante asfixia mecánica y escondería el cuerpo en un armario. Algo lo sorprendería. Los fluidos que emanaban del cuerpo ensuciarían el lugar, por lo que en posteriores actos introduciría paños o retales de tela en la boca de sus víctimas. Mientras más asesinaba, más aprendía. Ya por el año de 1975, Gacy discutiría con Butkovich, un joven de 20 años que le pedía el pago de algunos salarios atrasados. La discusión no llevó a nada y se separaron, pero por la noche, mientras Gacy merodeaba, volvió a encontrarlo y le dijo que fueran a casa. Ahí beberían y Gacy le enseñaría lo que él mismo detallaría como trucos. El primero era el truco de las esposas. Cuando Butkovich estaba indefenso, le dijo a Gacy que si lo liberaba, lo mataría, por lo que le enseñó el segundo truco, el truco de la soga. Gacy estrangularía a Butkovich mientras lo sodomizaba con un palo. Ciertamente la familia de aquel joven sospechaba de Gacy, pero la policía no investigaría. Suponían que se había fugado, como lo hacían muchos jóvenes, y no tenían, en su razonamiento, una causa probable para pedir una orden, aunque se le había visto por última vez en casa de Gacy. El modus operandi de Gacy consistía en merodear por los barrios gays o pedir a sus trabajadores que asistieran a su casa para el pago de salarios. Ya cuando estaban en la casa, los embriagaba o los drogaba. Ponía películas para adultos de carácter sexual, comenzaba siempre por el género heterosexual y continuaba con el género homosexual. Luego, si aquellos jóvenes aceptaban, los maniataba para abusar de ellos. Después, los llevaba a una bañera en donde los asfixiaba, siempre con cuidado de que solo perdieran el conocimiento. Después, los despertaba para seguir torturándoles. Un sádico sexual para quien el sufrimiento era su principal motivación y la eventual muerte de sus víctimas solo un resultado. La parte más peligrosa de Gacy era su muy gran capacidad para manipular, convencer y atraer. Mientras otros asesinos de la misma época utilizaban la fuerza bruta para inhabilitar a sus víctimas, Gacy lo hacía mediante el habla. Las víctimas no avistaban el peligro hasta que ya era demasiado tarde. En este sentido, se puede decir que era mucho más peligroso que Bundy o Kemper. Al principio del año 1976, su segundo matrimonio se mudó de casa, lo que solo propició que el periodo de enfriamiento se redujera hasta solo un mes con mes. Es en este momento que se da la más grande desaparición de jóvenes de entre 15 y 20 años. Por su parte, Gacy era el encargado de vigilancia vecinal y hacía eventos para niños con su disfraz de Pogo el payaso. Ya para 1978 la cantidad de cuerpos era tal que comenzó a tirarlos en los ríos, pues ya no cabían en el piso de su casa, siendo en este mismo año cuando Gacy sería atrapado por el detective Kosenczak, quien entre otros oficiales expondría que en el interior de su casa había de todo tipo de pertenencias de sus víctimas, anillos, ropa, credenciales y más. La prensa comenzaría a comparar a Gacy como una persona con dos personalidades, y los abogados del mismo intentaron una defensa en el mismo sentido, planeando así llegar a un veredicto de no culpabilidad por enajenación mental. Pero la fiscalía recapitularía todos los actos realizados por el asesino, el método que utilizaba
y la cantidad de razonamiento que se requería, por lo que se logró comprobar que era consciente de lo que estaba haciendo y que tenía la más plena capacidad tanto de poder distinguir entre el bien y el mal, como de ser enjuiciado. Tristemente, Gacy se convertiría en una especie de celebridad dentro de la cárcel y fuera de ella. Varias personas adquirirían artículos de su vida para coleccionarlos. Murderabilia. Cantantes como Jonathan Davis de la banda Korn tienen a forma de exposición 2 trajes de Pogo el payaso. De igual manera, mantenía correspondencia con muchas personas, hombres y mujeres interesados en su depravada vida. Más adelante comenzaría a pintar. Eran obras mediocres que intentaban reflejar la dualidad de su vida y el conflicto que lo llevó a ser lo que era. En otro hecho por demás curioso, el ya mencionado Robert Ressler, investigador del FBI y el cazador de asesinos en serie más grande, se daría cuenta luego de algunas entrevistas de que él y Gacy, 2 personas totalmente opuestas, compartieron vecindario cuando eran niños. Ressler escribiría lo siguiente: algunos han interpretado el mensaje como un cumplido dirigido a mí, con el significado de que pude acercarme mucho a Gacy porque había trabajado mucho tiempo con asesinos. Más tarde, Gacy pintó un cuadro y me lo mandó. Mostraba un payaso vestido como Gacy solía vestirse cuando hacía de payaso, posando en medio de una arboleda de árboles de hoja perenne, rodeada de globos. La inscripción dice: no puedes esperar tener una buena cosecha si no labras los campos primero. Algunos han interpretado el mensaje como un cumplido dirigido a mí, con el significado de que pude acercarme mucho a Gacy porque había trabajado mucho tiempo con asesinos múltiples y estaba muy preparado para hablar con él. Otros, sin embargo, lo han interpretado como que todavía quedan víctimas por encontrar. Gacy siempre se negó a dar más detalles. Gacy fue condenado a 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte. Sería ejecutado en 1994. Mucho se ha dicho sobre sus últimas palabras. Sin embargo, lo más aterrador del caso es que Gacy nunca, en ningún momento, mostraría remordimiento por lo que había hecho. Se sintió orgulloso siempre y se mostró retador hasta el último minuto de su retorcida existencia. Si has llegado al final, suscríbete, dale like y coméntame qué opinas de este caso. Muchas gracias. Esto fue Teoría Criminal.